Mucha gente que se pregunta que cuál es mejor de estas dos máquinas que tengo aquí. Vean que es la 003 versus la Medishow R77F o Culiland R77F, que básicamente es la misma compañía. Muchísimas preguntas me han hecho, pero demasiadas sobre cuál es mejor, ¿ok? Ahora, de entrada les voy a decir algo, no son lo mismo. Las máquinas van a hacer el mismo trabajo, pero lo van a hacer diferente. ¿A qué me refiero, no? Vamos a explicar. En este caso, tengo una máquina que llega a 9000 revoluciones por minuto en su segundo nivel. En el primer nivel llega a 7000 y pues acá tiene menor fuerza, llega a 7000 en su máxima velocidad, es decir, en la segunda, y en la primera llega a 6000. Y pues la diferencia se siente al momento de cuando se encuentra un cabello bastante grueso, quizás sucio, quizás un cabello, digamos un cabello muy difícil, ¿no? Que acá lo va a hacer con más facilidad. De momento tienes un cabello muy suave, muy limpio, muy fino y quieres trabajar pues de una manera un poco más delicada, digamos que no te va a servir tanta potencia, que ya 7000 son bastantes aquí. Simplemente que yo no sé ustedes, pero trabajando con esta máquina es casi imposible para mí usar los 7000. Yo prefiero usar otra máquina. En este caso, esta máquina tiene dos velocidades. Aquí lo mismo, ¿no? Yo no uso la velocidad menor, simplemente uso la mayor, ¿no? Que en este caso son 7000. En este caso, un cabello más suave, más limpio, un cabello mejor, o sea, mejor por decir que lo podemos tratar con más facilidad. Lo voy a hacer con esta máquina, mucho más fácil que con esta. Y lo puedo hacer con esta, pero es que ya voy a tener quizás demasiada potencia o quizás demasiada incomodidad al tener la rapidez de la cuchilla, y lo puedo tratar mejor con esta. Me puedo sentir mejor con la de acá. Esto es simplemente bajo mi experiencia, la forma, y estoy hablando en la forma de trabajar, sin entrar a fondo, sin entrar en las características. Ahora, en cuestión de ergonomía, sea una, sea la otra, te vas a acostumbrar. No es que una sea más cómoda que la otra, pues eres tú que te acostumbras a la máquina que te compras, ¿ok? Porque no van a ser una máquina justo a la medida de tu mano, ¿ok? Todos somos diferentes y las máquinas, si yo me compro este modelo, la máquina va a ser la misma que te vas a comprar tú, ¿entiendes? El cambio somos nosotros. Nosotros tenemos las manos diferentes. O sea, mi mano no es igual que la tuya, sin embargo la máquina va a ser la misma, se la compre quien se la compre. Por eso es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a la máquina. Por ejemplo, parece que fuera más ergonómica esta. Digo parece, ¿no? Porque tiene aquí para apoyar el dedo, acá las partes de abajo, acá abajo para apoyar el dedo, y esta acá pues simplemente es así, ¿no? Este modelo que ven y ya. Pero a mí pues no me da ninguna incomodidad, si puedo decirlo así, trabajar con esta ergonomía de aquí. En teoría las dos para mí me es indiferente trabajar con una o con la otra en cuestión de ergonomía. Si tocamos el ruido, ya esta máquina es mucho más suave al tener obviamente menos potencia y por ende tiene menos ruido. Esta de aquí tiene un ruido no quizás excesivo, pero si ese es un punto que cuenta para ti, obviamente esta es más recomendable. Vamos a medir los RPM y lo colocamos directamente en turbo. Ok, eso es lo que marcó la máquina en la segunda velocidad. Este es el sonido de la Medishow, por cierto. En turbo. Ahora vamos por la 003 y en la primera velocidad. Ok, esos son los RPM que dio. Este es el sonido en la primera velocidad. Ahora la segunda velocidad. Ok, las cuchillas, en este caso a mí que me vinieron las cuchillas de la BGR, me vino la cuchilla Faber y acá también tiene la cuchilla Faber, pero hay una que sobresale entre las dos. ¿Cuál sería mejor de las dos cuchillas? La que te sientas más cómodo tú. Ok, a mí me gusta más, y miren, a mí me gusta más la cuchilla que trae la BGR porque es un poco más fina, y la de acá son cuchillas muy buenas que calientan menos, pero obviamente que calienta menos porque la máquina tiene menos potencia. Si esta cuchilla la coloco acá, yo creo que va a calentar lo mismo. En el caso que yo tenía la Build Pro, le coloqué la cuchilla de la BRD, calentaba lo mismo colocándole la cuchilla JRL y calentaba lo mismo que era su cuchilla original, pero eso fue al principio. Yo no sé si alguien más ha notado que estas máquinas, a medida que las va usando, la cuchilla va calentando menos. No lo sé, espero si alguien más ha notado eso, que calientan es al principio. En mi caso acá, que estamos completamente invierno, noto eso también, que calienta menos, pero ya tendría que tener en cuenta cuál es el motivo por el cual se calienta menos, ¿no? Por la temperatura que estamos, o simplemente con el
pasar del tiempo calienta menos. Si a alguien ha notado eso, por favor me lo puedes decir en los comentarios. Las cuchillas internas prácticamente son iguales, de eso no hay ningún problema, pero como dije, la cuchilla mejor va a ser la que tú te sientas más cómodo. Si yo te voy a recomendar una, obviamente te voy a recomendar la de la Medishow R77F. Una porque está disponible, esta no está disponible sola, y otra pues porque es más versátil, ¿no? Le va bien a casi todas las máquinas. No es que esta no, pero por cuestión de gusto yo he visto que mucha gente, esta es la mejor cuchilla que han visto, ¿no? Entonces pues la voy a recomendar esta cuchilla. Aquí están las dos máquinas y vamos a ver un poquito las cuchillas, ¿no? Como yo dije que me gusta más la cuchilla de la BGR, de esta que está aquí, de la 003, pues ahora las pueden ver aquí. No sé por qué, a mí me gusta más un poco más esta cuchilla, ¿ok? Prácticamente todas dos tienen el sistema híbrido, o sea, mitad taper, mitad fade, ¿ok? Vamos a ver. A mí me gusta más la cuchilla de aquí, pero es cuestión personal, ¿no? De todas maneras, las cuchillas de aquí son excelentes, son buenísimas. El botón de encender es cómodo en todas dos y me gusta porque, por ejemplo, aquí ya estoy en la segunda velocidad y acá tiene esta tecnología que lo puedo llamar así, clicando o aplastando o tocando el botón de encender aquí, ya tengo la segunda velocidad porque cuando la apagué estando aquí en turbo. Puedo llamarle tecnología, ¿no? Y pues muy bien por ese lado. En el caso de acá tenemos simplemente aquí que vemos los minutos que van quedando, pero ahora el porcentaje que va quedando, no los minutos, porque esto si llega a 100 y la máquina pues promete 300 minutos, 3 horas, pues no vas a ver aquí todas las 3 horas, simplemente el porcentaje de la máquina. En el caso de acá tenemos una pantallita, pues eso ya no cambia nada con el funcionamiento, ¿no? Algo que sobresale en esta máquina de acá, así como sobresale en esta, que en esto lo que sobresale es la potencia, en lo que sobresale acá también la palanca, es una de las mejores que hay, que los clics funcionan pero de maravilla, funcionan pues muy bien, así vean, de una suavidad excelente. Es precisión. En la de acá también funcionan, pero no como esta. Ok, y ¿a qué lleva esto, no? ¿Qué conlleva esto? La apertura de la palanca también, porque esta de acá abre mucho respecto a esta. Ok, abre pues bastante la de la Medishow. Abre muchísimo. En cuestión de batería, prácticamente vamos a tener la misma batería, simplemente que esta va a consumir un poco más, digámonos, porque la potencia es mucho más. En cuestión de accesorios, pues los peines que vienen acá son peines premium y los peines que vienen acá son peines que no están mal, pero pues hay una pequeña diferencia ahí, ¿no? Entre lo que es premium y los otros peines que son simplemente solo de plástico. El aceite que viene acá es muy grande, el aceite que viene acá es pequeñito, pero estos son accesorios, ¿no? Ya eso ya es lo que promete, digamos, más que la máquina, sería la marca, ¿no? Que es lo que trae. Por cierto, mi gente, he visto muchísimos comentarios, también comentarios de AliExpress, que la gente, pues mucha gente se está quejando de que dicen que los estafan con el aceite. No es que estafan, simplemente que por motivos de seguridad no dejaban pasar los aceites en el avión, por ende en la aduana los quitaban y eso llevó a las marcas a propio no colocar los aceites. Yo sé que es una pérdida muy grande, no sería aquí sí, porque es un aceite pues muy grande y eso ya sería una pérdida pues para nosotros, porque siempre tenemos que lubrificar las máquinas para cuidar más sea la máquina que la cuchilla, pero yo creo que ahora sí están pasando, ¿no? Porque en otras máquinas que me llegaron con aceite. La compatibilidad que tienen estas máquinas con otras cuchillas, digamos, la cuchilla aquí se puede poner aquí y la de aquí, todas dos máquinas compatibles totalmente con los peines Wall y todas dos máquinas son compatibles con cuchillas Wall. Si yo tuviera que elegir una de estas dos máquinas, para hacerles claro les voy a decir, yo elegiría las dos, más que todo que los precios no son tan altos, ¿no? Y yo por 100 euros obtengo las dos máquinas, que es un combo, digamos, casi perfecto, porque aquí tengo fuerza, tengo potencia, o sea, aquí esta máquina no se va a trancar con nada, con ningún cabello, esté como esté. Esta también corta bien, pero lo que pasa es que si ya sientes un cabello duro, si ya sientes un cabello pues, como dije, quizás sucio o un cabello demasiado enredado, no sé cómo le quieran llamar, es un poco más trabajoso, ¿no? Tendrías que hacer varias pasadas quizás, pero al momento de detallar, esta es mucho mejor para detallar. Yo me siento más cómodo con una máquina como esta que detallar con una máquina de esta que ven aquí. Eso es mi opinión, pero si ya tienes que elegir solo una, te podría recomendar, ahora, por el precio, te puedo recomendar solo esta.
por el precio. Pero si tú ya tienes lo tuyo, pero igual simplemente quieres solo una máquina, ahí sí te puedo recomendarla acá, porque digamos que es un poco más versátil, ¿no? En cuanto a la palanca está bien, la cuchilla, el agarre, la potencia que tiene no está mal. Los materiales, por cierto, los materiales son muy buenos en todas las dos máquinas. Aquí no hay ni una menos ni una más, son buenos en todas dos máquinas. Entonces esta es más versátil, ¿no? Porque igual como quiera el peso lo vas a quitar, el detalle lo vas a hacer. Esta es un poquito más completa, digamos, ¿no? Esta aquí pues su función principal es quitar todo lo que se le ponga enfrente. Por cierto, base de carga, esta tiene USB tipo C y esta tiene su cargador normal, que hay unas bases de carga que son en una especie de corazón en AliExpress, pero la verdad que nunca las he traído porque no me gustan absolutamente para nada. He visto que esta se carga en la de la Medishow M8F, ahí se carga muy bien. Ojalá esa base de carga, ojalá una base de carga traigan simplemente para la que son, sea esta, sea la Medishow M10, sea la M5, pues que les sirva a todas, ¿no? La M5 por cierto ya tienen su base de carga, tienen que hacer una base de carga digamos estándar, ¿no? Para todas sus máquinas, lo que es Medishow. En el caso de acá que tenemos USB tipo C, se carga en la máquina de la VGR 002, pero ese problema que tienen USB-C, que cuando la coloca se alza con toda base de carga. En el caso ya tendrías que hacer, por ejemplo, para colocarla tendrías que ir suave y para sacarla tendrías que agarrar la base y luego sacar la máquina. Te tardarás 2 segundos de más, pero esto ya está arreglado en lo que es la 001. Esa sí está brutal. Y ya les voy a traer, díganme con cuál quieren que comparen la VGR 001, con esta o con esta, o igual les hago comparación a las dos. Bueno, mejor les hago comparación a todas porque voy a tener una serie de comparaciones dando todos los detalles y dando obviamente mi punto de vista a través de lo que ha sido mi experiencia. Esto ha sido todo, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya podido ayudar a resolver, porque mucha gente me ha preguntado que cuál es mejor, y esto no se trata de cuál es mejor, se trata de qué buscas, se trata de qué necesitas, se trata de qué es lo que te quieres comprar, cuánto dinero tienes, ¿no? Cuánto puedes invertir. No se trata de cuál es mejor, porque ninguna es mejor que la otra. Hay unas que tienen características buenas y la otra también, hay unas que carecen, entienden, ya esto va variando, ¿no? Entonces no es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y depende qué buscas, mi gente. Como siempre ya saben, nos vemos en el próximo video.